El siguiente escenario, mis Canadians, es en una farmacia. Todos nos enfermamos, todos necesitamos medicina y todo. Entonces, ¿cómo sería sin hablar inglés? O sea, ¿cómo me van a tratar? Aquí en Canadá muchas medicinas tienen prescripción, o sea, tienes que tener receta para poder comprar la medicina. Normalmente tu médico familiar, que es el que te atiende a ti, va a mandar como por fax o por correo electrónico la prescripción, la nota de la medicina que tú quieras, y tú vas y la recoges en la farmacia. O sea, no necesitas tener físicamente una receta de medicina, simplemente aquí te la dan. Y muchas recetas requieren pues de tu doctor familiar, no cualquier doctor, ¿verdad? Y también algo importante es de que muchas medicinas en Latinoamérica aquí son reguladas, así es que si allá tú las puedes utilizar sin receta médica, aquí probablemente las vayas a necesitar con receta médica y viceversa, es diferente. Así es de que vamos a tratar de ver como que si tengo yo gripa. De hecho tengo gripa, pero vamos a ver si puedo comprar algo, un jarabe o algo, pero yo no voy a entender inglés, no voy a hablar inglés, a ver cómo me tratan, a ver si me pueden apoyar a comprarme un jarabe o alguna pastilla para el dolor de garganta. Vamos a ver aquí en la farmacia. Vamos a ir a la sección de jarabes para la garganta, para el dolor de garganta, las anginas, no sé cómo le llamen en tu país. Vamos a ver como que sabemos leer, como que no. Y vamos a preguntar. Vamos a hacer la misma dinámica. Con poquito inglés vamos a preguntarles si tienen algo. Entonces, acompáñenme. Es muy difícil sin hablar inglés o francés, me imagino en Quebec, poder pues tener una vida cotidiana. Vamos a ver. Oh, sorry, my English bad. Something for my throat. Okay, just like I can buy no doctor. yeah, for sure. know? Just do you have a sore throat? Mm-hmm. Okay, yeah, sure. I'll show you something. You don't need to grab onto that now. This just locks the steering ball. And then you unlock this. Well, for a sore throat, probably something like these ones. They're just like a little candy type thing. Like night hurts, and then sometimes like flu. No COVID, Okay. no COVID. Okay. I was outside working, Yeah. no layer. Okay. Feeling you know. a bit. Yeah, for sure. So Okay. So you have a sore throat, yeah, cough. no, not only cold, like outside cold. Yeah, Yeah. but okay. inside no. Okay. And it's worse at nighttime? At night it's more like mucus and you know, Okay. but Feel during day yeah. Advil and mostly okay. Okay. Do you feel like congested? Like No. No? Okay. So just a sore throat and a little bit under the Yeah. weather. Okay. For that, I would probably just recommend other like cough candies. Those can be soothing to the throat, or like Tylenol can help with pain as well for a sore throat. This starting Thursday. Okay. So Tylenol like this, you know, night and day, you know this. Right. So I took night and then 2 days no Tylenol, change Advil Okay. one and good, but And that was I want something for, you know, maybe like something different. okay. Did you take like this kind or Yes, this similar, like this. Okay. I took Okay. good, but I think 3 days too much. Okay. I want change. Right. For a sore throat and cold,
Probably. This is probably what I would usually recommend. This is like a sore throat spray. It can help a little bit. Maybe this one too. Usually that's to like kill the bacteria. I'm not sure how effective it will be. Probably the cough drops will be more effective for a sore throat. Syrup? These ones, you can use a syrup to. This like Halls candy, Yeah, same? yeah, similar to Halls there. Or more this one powerful, this one? This one has like menthol, which is like minty and cooling, and then benzocaine, which kind of numbs the throat a little bit. So that might help a little bit. That would be different than your Tylenol. It might help with some of the pain that you're experiencing. Yeah, they're all very similar, but that would be kind of what I would suggest other than this, just for the sore throat pain. This one too has like a little bit different for the sore throat. It's got like a warming kind of effect there. Yeah, so. Which one good brand? Which one is the best? This one, yeah. They're very similar. Whatever flavor you like best, like they're so similar. Yeah, this one's honey lemon, that one's honey lemon. This one's cheaper, so you might want to go with that one. Okay, I will take this, and then this could help. Maybe, yeah. I would think that that's going to be more effective for a sore throat. This one? Yeah. Okay. What about mucus? Which one? If you've got like mucus. Only night, you know? Only at night time? Only night. Yeah, like this should have decongestant in it. This one is sleepy? No? I don't think, or yeah, NyQuil. Yeah, it would make you sleepy. It's got a decongestant in it too, so that would help with mucus a little bit, like in your. This one, I'll take this. Thank you. Yeah, no problem. Gracias por ayudarme. De hecho, si hablo inglés, tengo un canal de YouTube en español y mi audiencia podría no hablar tanto. Entonces, cuando vengan para acá, este escenario estaría perfecto, donde necesitan algo y no sabes el idioma, y les recomiendo aprender inglés. Y aunque hables solo un poco, la gente te ayudará, así que no se preocupen. Aún con una receta médica es más fácil, ya que ustedes la tienen, pero así podría ser un poco más difícil sin la receta. Pero gracias por ayudarme. Gracias. Ya ven, mis Canadians, tuve que hablar poquito más inglés. Me da vergüenza porque yo casi no hago este tipo de experimentos, pero es muy bueno para que ustedes más o menos se den una idea. No se preocupen si no hablan mucho inglés. La gente les va a tratar de ayudar, pero ustedes sí necesitan entender poquito para pues saber qué es lo que van a comprar. Yo de hecho sí tengo un poquito de dolor de garganta y voy a comprar estas cositas, pero sí es un buen escenario para que ustedes puedan aprender un poquito y pues entenderles lo que se necesita y tener su vida del día al día y poder pues comunicarse. Con eso ustedes se van a dar una idea más amplia de pues la situación aquí en Canadá. Pues mi conclusión de estos videos que acabo de hacer, de los experimentos, estuvo bastante complicado porque tuve que hablar poquito inglés, si no, no me entendía nada. Ya vieron que si no hablo nada de inglés, pues no hay ninguna conversación porque ellos no hablan nada. Entonces, de alguna manera me tenía que dar a entender y ellos también se tenían que dar a entender. Los subtítulos con jerga para que más o menos estén un poquito más interesantes y los puedan ver. Y bueno, mi conclusión es de que yo sé que aquí en todo Canadá la gente te va a tratar bien, va a tratar de ayudarte aunque no hables inglés. No tiene que ser una manera en la cual le tienen que tratar mal. Siempre van a hallar la manera de hablarte bien. Claro, en todas partes hay personas que son malas y bueno, puede tocarte una mala experiencia, pero en general es muy buen país como para empezar, aunque no hables el idioma. Si te gusta mi contenido, ya sabes qué hacer. Comparte todo lo que quieras. Sígueme en Instagram como Vladivostok Canadá. Suscríbete aquí al canal si no lo has hecho. Revienta
esa campanita para que YouTube te diga cuando yo suba algún video y no te lo puedas perder, porque al parecer YouTube a veces no los recomienda y todo, entonces pon la campanita y bueno, también apóyame en Patreon y nos vemos en el próximo video. Tell me